Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a complementar un poco con lo que vimos en la clase de probabilidad total y además de eso lo vamos a combinar con la regla de Bayes. Entonces en este momento, si les parece, démosle lectura al ejercicio para ver por qué tenemos que aplicar esos dos resultados. Dice: una gran fábrica emplea 500 obreros, 300 hombres y 200 mujeres. Los hombres se incapacitan con una probabilidad del 25%, mientras que las mujeres lo hacen con una probabilidad del 20%. Si se toma una incapacidad al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? Entonces, de momento, lo que les voy a mencionar, ya lo tengo aquí escrito para agilizar un poco el video. Lo que vamos a hacer es primero plantear qué es lo que tenemos y empecemos por acá. Voy a definir omega como el conjunto de todas las x, en donde x representa ser una persona que trabaja en dicha fábrica. Luego vamos a representar h como el conjunto de todas las personas que están en omega, o sea, todas las personas que trabajan en la fábrica, pero que además son hombres. M lo voy a denotar como todas las personas de la fábrica que son mujeres. Y por último, otro evento, otro conjunto que también tenemos que tomar en cuenta son todos los X, de manera que es una persona que está incapacitada. Entonces a ese lo vamos a denotar como I. Vean lo que tenemos de momento. Tenemos omega, que es todo nuestro espacio muestral. Tenemos M y H, que son un par de conjuntos, donde vamos a dividir a todos los obreros entre mujeres y hombres respectivamente. Y por último, también estamos trabajando con un conjunto I, porque en el problema nos mencionan mucho la parte de incapacidades. Ok, entonces con esto, vean lo que vamos a hacer. De fijo, el problema lo que me está preguntando es por esta probabilidad que tenemos acá. La probabilidad de que la persona sea hombre, dado que ya tiene una incapacidad. ¿Por qué? Devolvámonos un momentito al problema original y veamos lo que me dice. Si se toma una incapacidad al azar, paréntesis aquí, ya eso sucedió, ya tomamos una incapacidad al azar. Es algo, por eso se llama probabilidad condicional, porque es la condición por la cual estamos partiendo. Se tomó una incapacidad al azar y ahora viene lo importante: ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? Entonces, justamente por eso es que ya en este momento tenemos dicha probabilidad, la probabilidad de que sea hombre, donde ya sabemos que esa persona está incapacitada. Dicho de esa manera, esto es una probabilidad condicional. Ahora, si se fijan, por definición, esa probabilidad condicional la podemos definir de la siguiente manera. La probabilidad de la intersección entre H e I dividido entre la probabilidad de I. Justamente eso lo tenemos por definición de probabilidad condicional. Un error muy común es pensar que la probabilidad que está en el numerador, la probabilidad de H intersección I, es la probabilidad que ya me da el enunciado, ya que en el enunciado nos dice que los hombres se incapacitan con una probabilidad del 25%. Sin embargo, eso no es la intersección, porque aquí lo que me plantean es que la persona que estamos escogiendo ya es hombre. Por lo tanto, que se incapacite esa persona tiene una probabilidad del 25%. En otras palabras, ese 25 corresponde igualmente a una probabilidad condicional, pero aquí ya estamos tomando en cuenta que es hombre. Entonces la probabilidad de que se incapacite siendo hombre, eso va a ser el 25%. Recuerden que numéricamente hablando lo vamos a representar como 0.25. Muy bien, entonces justamente ese es el 25, no es la intersección, no es que es hombre y que está incapacitado, no, sino es que dado que es hombre voy a ver la probabilidad de que esté incapacitado. Son dos cosas un poco diferentes, la mencioné un poco en la lección. Pero listo, entonces justamente esto, claro, de la otra manera, igualmente podemos definir que la probabilidad de estar incapacitado siendo mujer es del 20%. Entonces 0.2, listo, esas dos probabilidades es lo que tenemos de momento. Entonces no tenemos la intersección, sino que tenemos una probabilidad condicional.
De aquí que la regla de Bayes aplique un truquito. Justamente recuerden que la probabilidad condicional es dividir una intersección entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces, de momento, si lo ponemos así, también por conmutatividad sabemos que la probabilidad de H intersección I es lo mismo que la probabilidad de I intersección H. No, parece que no tiene sentido, pero en realidad lo que vamos a hacer aquí y lo que nos dice la regla de Bayes es lo siguiente: ese numerador cámbielo, como si estuviéramos hablando de una probabilidad condicional, pero al revés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Voy a apuntarlo aquí en verde. Si yo tuviera la probabilidad condicional al revés, está incapacitado, siendo hombre, entonces por definición esto sería igualmente la intersección. La única diferencia es que ya no lo voy a dividir entre I, porque lo que ya ocurrió es H. Entonces lo voy a dividir entre la probabilidad de H. Si hacemos un despeje, entonces vamos a entender que en este momento esa intersección la podemos reescribir con la probabilidad condicional, pero al revés. Ya no la probabilidad de H dado I, sino la probabilidad de I dado H. Despejamos y entonces de eso se encarga la regla de Bayes. Vamos a decir que esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de I dado H multiplicado por la probabilidad de H. Y además, para complementar justamente la regla de Bayes, lo que nos dice en el denominador, como tenemos la probabilidad de un evento cualquiera, en este caso es que es un evento de que la persona esté incapacitada, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la probabilidad total. ¿A qué me refiero con la probabilidad total? Recuerden, en clase lo estuvimos analizando. Cuando tenemos un omega, si le podemos hacer una partición, podemos reescribir, en este caso la partición sería mujer-hombre, es una partición perfecta, y entonces en este caso lo que vamos a hacer es buscar aquí que esté incapacitado. Y entonces voy a reescribir ese conjunto de incapacitado, pero a partir de los demás conjuntos, tanto mujeres como hombres. Entonces en este caso, utilizando igual la probabilidad total, lo que vamos a decir es que la probabilidad de estar incapacitado es igual a la probabilidad de intersección I con H más probabilidad de intersección I con M. Y de esta manera aplicamos un truco similar al anterior. Voy a reescribir esas probabilidades de intersección como un conjunto de probabilidades, pero a partir de probabilidades condicionales. Entonces, al final vean que todo me va a quedar en probabilidad condicional. Obviamente voy a forzar las que yo tengo, porque de momento yo tengo probabilidades de este estilo. Yo sé cuál es la probabilidad de que siendo hombre esté incapacitado, sé la probabilidad de que siendo mujer esté incapacitada, también sé cuál es la probabilidad de escoger un hombre al azar, también sé cuál es la probabilidad de escoger una mujer al azar, porque ya me dicen cuál es la distribución de esos obreros. Entonces todas esas probabilidades ya las tenemos y es cuestión de empezar a ponerlas numéricamente. Por lo tanto, dicha probabilidad sería esa formulita que tenemos aquí de este lado. Entonces lo del numerador lo estoy dejando exactamente igual y el denominador lo estoy cambiando para forzar la intersección entre una probabilidad condicional, pero que ya tengamos de antemano. Entonces lo demás es cuestión de ir acomodando las cosas. Sabemos que la probabilidad condicional de I dado H es 0.25, entonces esto que está aquí es 0.25 y esto también, porque son lo mismo. También tenemos por ahí que la probabilidad condicional de I dado M es 0.2, esta aparece por acá. Y por último, el problema me arroja lo siguiente: de los 500 obreros, 300 son hombres y las 200 restantes son mujeres. Entonces, por lo tanto, eso voy a escribir acá de este lado. La probabilidad de ser hombre es
300 de 500, igual acá, 300 de 500, y la probabilidad de ser mujer 200 de 500. Y listo, es cuestión de que ese número lo pongamos justamente en la calculadora o hagamos el cálculo rápidamente para darnos cuenta cuál es la probabilidad que nos estaban solicitando. Y listo, jóvenes, la probabilidad que nos estaban solicitando es 15 entre 23 o aproximadamente un 0.65. Justamente para responder lo que nos estaban preguntando, ya que esto es un problema, necesitamos emitir una respuesta verbal o escrita. Entonces, se los digo, recuerden que lo que nos estaban preguntando es que si se toma una incapacidad al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? Entonces respondemos a eso. La probabilidad de que la persona sea hombre, siendo que estaba incapacitada, es de, podemos poner aproximadamente 65%. Justamente porque eso es lo que estamos concluyendo, o de todo se pone, es de 15 sobre 23. Muy bien, jóvenes. Entonces espero haberme explicado bien con este ejercicio. Si no, recuerden, si están viendo este video, pues pueden poner algún comentario. Yo se lo respondo en el momento en que lo vea. Si no, pueden acceder ahí por correo electrónico, enviar alguna pregunta, por Telegram también. Ya eso queda ahí pues a gusto de ustedes si tienen alguna pregunta. De momento eso sería todo, jóvenes. Que les vaya muy bien.